Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Umeborach, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua Hamashiach. Estamos estudiando la parashá número 8, parashá Vayishlach, que se encuentra en Bereshit, Génesis 32:3 al 36:43. Relata que Jacob se está preparando para reencontrarse con su hermano Esaú, y la noche anterior pues Jacob lucha con un personaje. Este personaje lo bendice y le cambia el nombre. En lugar de Jacob le pone por nombre Israel. Y de esta manera Jacob se prepara para reconciliarse con su hermano Esaú. El relato de la parashá transcurre en todo este episodio de la batalla entre Elohim y Jacob, o entre Yeshua y Jacob, como lo hemos visto en ocasiones anteriores. El personaje con el que peleó Jacob en la Torá, pues es precisamente Yeshua Hamashiach, la imagen visible del Elohim invisible. Pero fue genuino el reconcilio entre Jacob y Esaú. Esaú verdaderamente lo hizo de corazón, aunque la Torá dice que lo besó, etc. Pero los escribas han notado que esta parte de la Torá donde se describe que Esaú besó a su hermano Jacob está escrita de una manera que llama la atención en el idioma hebreo. Entonces, tanto se denota que sí hubo un reconcilio, pero Esaú no lo hizo de corazón, sino que fue momentáneo. ¿Cuál es el origen de toda esta pugna o esta controversia o toda esta enemistad, como lo hemos estado viendo en Shabbatot anteriores, que aborda precisamente el libro de Bereshit, la rivalidad entre hermanos? Y esto lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de Bereshit, lo vamos a ver a lo largo de toda la Torá, de todo el Tanakh, hasta que aparece Yeshua y viene a ponerle fin a la enemistad, a la división y a la rivalidad. Entonces hoy vamos a tratar de ver someramente sobre el origen de Roma, el origen del imperio romano. No es un tema de una hora, ni de 1:30, ni de 2 horas, sino que es un tema de conferencias, quizás de varios días, de libros enteros. Pero aquí vamos a tratar de hacer todo lo posible por resumirlo, ¿no? Porque sí, verdaderamente es un tema muy extenso. Entonces, vemos que ha existido esta rivalidad entre Edom, que es Esaú. Esaú también se llama Edom. Edom significa rojo, también así se le llama en la Torá. Esaú o Esaú, en la Torá también se llama Edom.
y Edom significa rojo. ¿Por qué rojo? Porque está relacionado con el color de la sangre. Y pues todos los que sabemos de historia, los que hemos leído historia universal, pues sabemos que el Imperio Romano fue un imperio sangriento. Fue un imperio que se estableció a punta de la espada, a punta del derramamiento de sangre. ¿Y por qué está asociado el Imperio Romano con Edom o con Esaf? Bueno, el ancestro de Roma es precisamente Esaf. Ese es el origen del pueblo romano, ese es el origen de los romanos, Esaf o Edom, que lo vamos a ir viendo mientras desarrollamos esta enseñanza. Recordemos que el Imperio Romano destruyó el segundo templo, el Beit Hamikdash, el segundo templo de Jerusalén en el año 60 de la era común. Recordemos que el Imperio Romano dispersó al pueblo judío a los 4 confines de la tierra desde el año 135 de la era común. Entonces, vamos a ir viendo la base escritural de todo este tema en Yeshayahu, en Isaías 34, 5 al 6 dice: que antes de la era mesiánica Jerusalén se regocijará por la caída de Edom. En la Torá, el hijo de Abraham, es decir, Isaac, tuvo 2 hijos, Esaf y Jacob, que es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? En las últimas parashot, en las últimas porciones que estamos estudiando. Esaf era el mayor de los gemelos, pero se decía que no era digno, un ocioso mujeriego con poco interés en Dios o la Torá, mientras que Jacob era un amable observador de la Torá que amaba a Dios. Esaf estaba en línea para heredar de Isaac, pero en Bereshit de Génesis 25 dice, Esaf dice: voy a morir de todos modos, ¿qué me importa el derecho de nacimiento? Tómalo y dame el estofado. Y Jacob dijo: júrame por este día. Así que le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Es decir, vemos el desprecio de Esaf por la primogenitura. Esaf vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces la Torá describe que Jacob era un hombre que habitaba en tiendas. La Torá describe que Jacob era un estudioso de la Torá. Esaf fue el antepasado de una nación llamada Edom, cuya tradición se identifica con Roma. Edom significa rojo, que fue lo que dije anteriormente, como el color de la sangre o el estofado de Jacob. Isaías pronostica la ruina de Edom, como lo hace Bamidbar, números 24, 18 al 19, y Yeshayahu, Isaías 34, 5 al 6. Edom se convierte en una posesión, sí, Sheir una posesión de sus enemigos, pero Israel es triunfante. Un vencedor emite de Jacob para borrar lo que queda de él. Porque mi espada se verá en el cielo, y aquí descenderá sobre Edom, sobre el pueblo que he condenado para hacer juicio. Yahvé tiene espada, está saciada de sangre, está atiborrada de grasa, la sangre de corderos y chivos, el riñón gordo de carneros, porque Yahvé tiene un sacrificio en Bosra, una gran matanza en la tierra de Edom.
Entonces en esta paracha estamos viendo un conflicto que nació entre estos dos hermanos, pero que tiene repercusiones proféticas, que tiene repercusiones a futuro. Estamos hablando que estos acontecimientos ocurrieron hace casi 4.000 años, pero que al día de hoy son determinantes. Al día de hoy implican un cumplimiento mayor o un gran cumplimiento de las profecías de la Torá o del Tanaj. La identificación rabínica de Roma con la figura bíblica de Esaf es básica para la interpretación tradicional de gran parte de las secciones relevantes del Humash Bereshit, es decir, de Génesis. Los rabinos veían las faltas y defectos de Esaf, así como su compleja y tortuosa relación con su hermano Jacob. A través del prisma de esta identificación, hasta el punto de que el conflicto entre dos hermanos tipifica la lucha por la supremacía espiritual y moral entre Roma y Jerusalén. Anteriormente mencioné, el Imperio Romano pues destruyó el segundo templo. También esto tiene que ver con el cumplimiento de profecías del Tanaj. Tenía que pasar porque así estaba escrito, pero fue a través del Imperio Romano que la profecía cobró vida y destruyeron el templo de Jerusalén. Pero ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo entran estos acontecimientos en el plano profético? La compleja y tortuosa relación con su hermano Jacob, a través del prisma de esta identificación, hasta el punto de que el conflicto entre dos hermanos tipifica la lucha por la supremacía espiritual y moral entre Roma y Jerusalén. A veces pareciera que el conflicto entre hermanos no tuviera importancia, fuera insignificante, no tiene mayor trascendencia, pero sin embargo vemos las connotaciones de ello en la Torá. El gran reino de Roma fue construido por Cefo, hijo de Elifaz, hijo de Esaf. Yelandeinu Batei Midrashos 160. También el historiador judío Josefo del primer siglo relata que Roma precisamente es descendiente de Esaf o de Esaú, hijo de Elifaz. Entonces en la tradición judía es bien sabido el origen del Imperio Romano. ¿Cuáles son los rasgos de carácter de Esaf? ¿Cuáles son los rasgos de carácter de Esaf? El individualismo y el desdén por la tradición y la autoridad. El individualismo y el desdén por la tradición y la autoridad. Es decir, a Esaf no le importa el colectivo, a Esaf no le importa la comunidad, a Esaf no le importa el cuerpo del Mesías o la unidad del cuerpo del Mesías. A Esaf no le gusta el desarrollo y el crecimiento
del cuerpo del Mesías. Cuando mira que la comunidad está creciendo, entonces sale a relucir el rasgo de carácter de el individualismo. Es decir, Esaf se defiende a sí mismo. No el bien común. En segunda de Timoteo, Rab Shaul lo profetiza para estos últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Recordemos que la primogenitura en la Torá, en el Tanaj, es una herencia espiritual. Es una posición espiritual determinante para el ejercicio de la autoridad dentro del pueblo de Israel. Es decir, aquel que tuviera la primogenitura dentro del pueblo de Israel era portador de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y en este caso pues a Jacob, a Israel. Y estas promesas incluían el advenimiento del Mashiach, es decir, la venida del Mesías. Entonces, lo que estaba de por medio con la primogenitura era la redención del mundo, la salvación del mundo, la manifestación del Mesías. Es decir, era un grado alto de responsabilidad. El que portaba la primogenitura tenía que tener un grado alto de responsabilidad y de espiritualidad. Es decir, tenía que ser un verdadero adorador de Elohim, del Elohim de Abraham, del Elohim de Isaac, del Elohim de Israel. Sin embargo, pues, como hemos leído anteriormente en las otras parashot, pues Esaf, y nosotros lo sabemos, Esaf aborreció la primogenitura. Esaf aborreció la herencia espiritual. Esaf aborreció el legado patriarcal que iba pasando de generación en generación. Esaf aborrece el derecho de que a través de sus descendientes viniera nada más y nada menos que el Mashiach, que Yeshua, el Salvador del mundo. Entonces, Esaf era individualista, porque solamente pensó en saciar su hambre con un plato de lentejas, salir del momento, de ese momento de un tiempo de comida, pero no pensó, no se proyectó, no pensó en el futuro, no pensó en su descendencia, no pensó en su pueblo, no pensó en las promesas
ni de su padre, ni de su abuelo. No pensó en la redención, no pensó en la salvación del mundo, no pensó en la bendición a los gentiles. Todo esto está implícito en la primogenitura. Es decir, no solo Israel por ser Israel, sino que a través de Israel se obtuvieron todas estas bendiciones, más allá de las 12 tribus, sino que extendidas también a todas las naciones de la tierra. Entonces, el individualismo y el desdén por la tradición. ¿Por qué la tradición? Porque Esaú era el primero en haber nacido. Entonces le correspondía la primogenitura. Y la autoridad. Entonces había un rango de autoridad espiritual. Fue una falta de respeto para su abuelo Abraham, que había recibido el llamado de Elohim, del Eterno, que había salido de Ur de los Caldeos como viendo al invisible. Y todo el ejemplo de fe que nos modela Abraham Avinu. Era una falta a la autoridad de su padre, Isaac, porque por herencia, al nacer, Esaú recibe la primogenitura. Entonces está faltando a la autoridad. Es una característica tan obvia de Esaú, que era un hombre hecho a sí mismo. Esaú renunció voluntariamente a su primogenitura para construir su futuro. Es decir, no le importa a nadie más, solo piensa en sí mismo. No le importa el pueblo de Israel, el bienestar del pueblo de Israel, el bienestar de la comunidad de Israel, el bienestar de los que están aprendiendo la Torá, sino que solamente piensa en sí mismo. Es decir, el mundo, el sistema solar, los planetas no giran alrededor del Sol, sino que en este caso giran alrededor de una sola persona. Ese es Esaú. Renuncia voluntariamente a su primogenitura para construir su futuro con su propio esfuerzo y trabajo. Esaú mostró a los demás que en su opinión, es decir, Esaú es lo que él opina, no lo que está establecido por los patriarcas, no lo que está establecido por las escrituras, no lo que está establecido por la Torá. Que en su opinión la institución de la primogenitura no es moralmente correcta. Es decir, no le importaba. No le importaba. ¿Por qué? La vendió por un plato de lentejas. Si ahondamos aún más, hermanos, o sea, hay un total desprecio por el llamado del Eterno, Adonai, para la vida de Esaú. Ya al final de cuentas, y lo más importante, lo que Esaú, no es que se está comiendo un plato de lentejas, sino que Esaú lo que está haciendo es despreciando el llamado del Eterno, despreciando la misión del Eterno para con él. Número 2, el énfasis en la imagen por sobre la sustancia, aderezado con una buena medida de hipocresía. Esaú era un hipócrita. Shoher Tov 14:3. Esaú lo perseguía a Isaac
y lo engañaba con palabras. Génesis Rabá 63:10. Entonces aquí siguen los rasgos de carácter de Esaf, amados hermanos. La hipocresía, y es una persona astuta con las palabras, engañadora con las palabras. Así también Esaf se comporta con su vestimenta hasta el día de hoy para honrarse a sí mismo en su vestimenta y elevar su autoestima por encima de las otras naciones. También a través de grandes edificios. Nací Ismael, ellos no se preocupan por su vestimenta, etc. Eso significa que ellos, los hijos de Esaf, tienen un valor propio en su fuerza vital. Gur Arye, Génesis 25:24. Es decir, Esaf se preocupa únicamente por la apariencia, por lo externo, por lo temporal, por lo material, por lo que perece. ¿Qué es más importante para Esaf? ¿Lo espiritual o lo material? Lo material. Y si tiene que ir en contra de lo espiritual o tratar de destruir la obra espiritual a expensas de conquistar lo material, Esaf lo va a hacer. Estas son las características, estamos viendo las características de Esaf. El siguiente Midrash ejemplifica la personalización de Roma como Esaf sin escatimar en su hipocresía. En el futuro Esaf se envolverá en un talit. No es que solo los judíos nos envolvemos en un talit, pero mire hasta dónde llega la trama. En el futuro Esaf se envolverá en un talit. Es decir, Esaf puede utilizar talit. Puede utilizar talit. Se sentará junto a Jacob y le dirá: tú eres mi hermano. Jacob le responderá: hermano mío, no serás como yo. Si yo hubiera mantenido los decretos que ustedes promulgaron contra mí, habría sido culpable a los ojos del cielo. Si los hubiera violado, ustedes me habrían matado. Yalkut, Shimoni, Irmiyahu, 333. Esa era la intención de Esaf cuando le dijo a Jacob: vayamos juntos y yo iré delante de ti. Bereshit, Génesis 33:12. Él quería que se uniera tanto en este mundo como en el mundo venidero. Pero ¿qué tipo de unidad o qué tipo de unión? Que se encontraran a mitad del camino y que cada uno modificara su conducta hasta que fueran iguales. Yalkut Shimoni, Génesis 133. De hecho, Esaf incluso adoptará ciertos principios del judaísmo, pero solo si Israel renuncia a parte de su herencia. ¿A costa de qué? Es decir, ¿a costa de qué es la unidad que Esaf pretende en su hipocresía con Israel? Es decir, que Israel, en otras palabras, deje de ser Israel. Porque si Israel abandona la Torá, deja de ser Israel. Si Israel abandona los mandamientos, abandona los preceptos, abandona las mitzvot, deja de ser Israel. De hecho, Esaf incluso adoptará ciertos principios del judaísmo, como el monoteísmo, el origen divino de la Torá y la recompensa y el castigo. Pero solo si Israel renuncia a parte de su herencia.
De manera similar, según Tacna, de Bey Eliyahu, Esaf propuso: renuncia a algunas de las misbot que nos dividen. De ese modo, disfrutarás de este mundo y aún tendrás la mitad del mundo venidero. ¿No es eso suficiente? Bais, Halevi, Baishlach. Es decir, Esaf se atreve hasta a dictar la Torá o a dictar su propia interpretación de la Torá. Dice: renuncia a los mandamientos, o dicta su propia interpretación de la Torá por encima de lo que ya está establecido. Ese es el rasgo de carácter de Esaf. El pináculo de la civilización de Esaf es la máxima encarnación de sus valores de individualismo y superficialidad, es decir, su imagen externa. Ofrece este trato a los hijos de Jacob y la mayoría de ellos, lamentablemente, lo han aceptado. Recordemos que ahorita estamos por celebrar la fiesta de Hanukkah, y la fiesta de Hanukkah habla de la emancipación judía en contra del imperio greco-sirio, cuando los griegos quisieron imponer su propia religión, su propio politeísmo, sus propias creencias, ajenas totalmente a la Torá. Y cuando leemos el libro de Macabeos, o los Macabeos, vemos que muchos de ellos se asimilaron, muchos judíos se asimilaron a la cultura griega. Muchos judíos adoptaron las prácticas del helenismo. Muchos judíos apostataron de la Torá. ¿A cambio de qué? A cambio de ser aceptados por el imperio griego que en ese entonces dominaba a Israel. Pero hubo un remanente de parte del pueblo judío, y eso está también relatado en los Macabeos. Recordemos que la palabra Macabeo en hebreo es Macabe y significa Mikamoja Beelim Adonai. ¿Quién es como tú, Adonai, entre los dioses? También relata que una familia sacerdotal se paró en la brecha junto con otros judíos fieles a la Torá, fieles a los mandamientos, fieles a las instrucciones del Eterno, y por la intervención milagrosa del Dios de Israel lograron derrotar a los griegos. Entonces, amados hermanos, esta es la batalla de los siglos, la batalla de todos los tiempos, porque la batalla que aparece registrada en Macabeos, esa batalla no ha concluido. Esa batalla está vigente al día de hoy, esa guerra espiritual. Es decir, Edom, o el espíritu de Edom, contrario a Israel. ¿Entiendes tu llamado espiritual? ¿Entiendes tu llamado profético? Porque así el Israel antes de la primera venida del Mesías tenía el llamado de preparar el camino a Yahvé, enderezar
su senda. Sigue siendo el mismo llamado de Israel y de todos aquellos que han sido injertados en Israel, en el olivo natural. ¿Cuál es el llamado de Israel? Preparar el camino a Yahvé, enderezar sus sendas. Es decir, no nos podemos desenfocar del llamado. Pero la Haftará, la porción de los profetas que leímos hoy, lo aclara también, hermanos. Esta oposición entre el llamado de Israel y cómo se ha comportado Esaf a lo largo de los siglos, cuando Israel ha tenido que sufrir, ha tenido que padecer. Dice Abdías, el libro del profeta Abdías: por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá la vergüenza. En estos tiempos se injuria al prójimo. Es fácil injuriar al prójimo. ¿Cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Recordemos que sobre esta paracha también hemos visto los últimos tiempos, y ahorita estamos en el tema de los últimos tiempos. Se injuria al prójimo. Por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Cuál es la misión de Jacob? ¿Cuál es la misión de Israel? Enseñar la Torá. Enseñar la Torá. Enseñar los mandamientos. Enseñar la vigencia de la Torá. Enseñar acerca de Yeshua, el Mesías de Israel. Pero cuando se le injuria a Jacob, ¿será que esto solo fue en aquel tiempo que Abdías escribió, o sigue siendo vigente para el día de hoy? Triste y lamentablemente vemos las mismas características en estos últimos tiempos. Versículo 11: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Yehudá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Esa es la injuria. Cuando alguien se burla, como popularmente se dice, del mal ajeno, o del infortunio, o de lo que le estaba pasando a Yehudá cuando fue llevado cautivo. Dice aquí que Esaf, que Edom, estaba disfrutando en el mal en su hermano. ¿Dónde comenzó todo, hermanos? En una rivalidad entre hermanos. Así comenzó esta enseñanza hace varios minutos. Esa rivalidad entre Esaf y Jacob tiene repercusiones miles de años después, hasta el día de hoy. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen.
ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y como hemos visto, y es que matar y asesinar no es solamente con un arma, sino también es con la lengua, como dice Jacob. Santiago, capítulo 3. Con la que se bendice a Elohim, no puedes maldecir al mismo tiempo. Con la misma lengua que bendices a Elohim, no puedes injuriar. A tu hermano. Porque cercano está el día de Yahvé sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir, ¿cuál es la base del juicio? Como se trata a Israel y como se ha tratado a Israel a lo largo de la historia, así también se hará. Esa es la medida. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. ¿Y ustedes qué pueblo es? ¿Usted qué pueblo es? ¿Cómo se llama su pueblo? Israel. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Un remanente que se salve. Y será Kadosh, apartado. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego. Y la casa de Joseph será llama. Y la casa de Saf estopa. Y los quemarán y los consumirán. Y a un resto quedará de la casa de Saf, porque Yahvé lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saf. Y los de la Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Biniamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, es decir, España, y todos los que descienden de los judíos sefarditas, poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saf, y el reino será de Yahvé. Ahora, históricamente tenemos Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Hay dos grandes ciudades para cada uno de estos imperios, y en todo el ir y venir de la historia, lo que sucedió con el Imperio Romano. El detalle es que el Imperio Romano no dejó de existir. El Imperio de Saf no dejó de existir. El Imperio de Edom no dejó de existir. La Roma imperial y la Roma papal, que cambió los mandamientos del Eterno. Del Dios de Israel, del Elohim. De Israel. Entonces, este es un tema que, como dije anteriormente, nos atañe, amados hermanos, al día de hoy. Continuará esta amistad cuando Esaf vea que Jacob regresa a su Torá y rechaza su mano extendida y sus condiciones de amistad.
¿Cuáles son las condiciones de amistad de Esaf? De que Jacob, de que Israel deje de observar la Torá, apostate de la Torá, se aparte de la Torá. Esas son las condiciones. El libro de Daniel enseña que el Imperio Romano es el cuarto reino mundial, que va a ejercer su control sobre la tierra y el pueblo judío hasta la venida del Mashiach, del Mesías. Cuando el Mesías venga, cuando Yeshua venga, el reino sobre el mundo será entregado al pueblo judío junto con todos sus aliados, injertados. Daniel 2:44 y 7:27. Daniel 2:44. Y en los días, leemos Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Esta es la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y en ese sueño él mira la estatua, ¿no? Que está hecha de diferentes materiales. 2:32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta piedra representa a Yeshua HaMashiach. Y en Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los altos de Jaelión, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, amados hermanos, la conclusión es que a pesar del odio, que a pesar de la maldad, que a pesar de la injuria, que a pesar de la burla a Jacob o a Israel o al pueblo que enseña la Torá, no es por lo que somos, sino por lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Enseñar la Torá del Elohim de Israel. Entonces, a pesar de toda esta maldad que podemos ver en el desarrollo de esta enseñanza y de la historia de la Torá y del Tanaj, de la maldad humana, por el pecado humano, por la caída de la gracia, las promesas siguen siendo mayores. Hay un punto final. No va a haber un punto seguido para la maldad, sino que va a haber un punto final. Y el que viene a poner ese punto final en toda la historia es Yeshua. Ahí está, en estas dos citas. Daniel 2:44, no leímos todo el capítulo, pero sí en Daniel 2 está el sueño de Nabucodonosor, la estatua, ¿no? Y cada uno de los significados. Ahí está presente también el Imperio Romano. En Daniel 7:25 dice que del Imperio Romano se levantaría un hombre que hablaría palabras en contra del Altísimo de Jaelión, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensaría en cambiar
los tiempos y la Torá. Y recordemos que esto sucedió con Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325 con la fundación de la Iglesia Católica. Pero ahí están las citas. El punto final es que Yeshua viene. El punto final es que Mashiach viene a establecer su reino. La estatua se miraba erguida, imperiosa, pero la piedra que fue cortada dice que la desmenuzó. Y la piedra es Mashiach. Y la piedra es Yeshua. En esta paracha hemos visto en ciclos anteriores cómo se desarrolla el plan profético de los últimos tiempos. Amados hermanos, Yeshua está por regresar a esta tierra, porque las señales de Mateo 24 y de Lucas capítulo 21 lo confirman. Por lo tanto, nosotros que somos parte de ese pueblo de Israel y que tenemos la misión de enseñar, de propagar la Torá, de propagar la luz, porque lo que hemos hecho es propagar la luz del conocimiento de la Torá a todas aquellas personas que quieren verdaderamente servir al Dios de Israel de la manera que está establecida en su palabra. Aleluya. Demos gracias a la Abacadosh, Avinu Shebashamayim. Te damos gracias, Padre, por la esperanza que no avergüenza, porque el amor de Elohim, de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias por la luz del conocimiento de tu Torá. Te damos gracias, Padre, porque nos estamos acercando a esa época de la celebración de Hanukkah, donde recordamos la victoria de la luz sobre las tinieblas. Te damos gracias, Padre, porque así como en los tiempos de los macabeos, tú escogiste a un remanente, así también en este tiempo tú has escogido a un remanente fiel, un remanente que dice sí, que dice amén a tu palabra y a tus promesas, y que cree, Abacadosh, en el cumplimiento de las profecías. Sabemos que el Imperio Romano de antaño, Abacadosh, parecía invencible, parecía indetenible. En el capítulo 7 de Daniel se lo describe como una bestia feroz de hierro. Pero las profecías nos dicen, Abacadosh, que el avance de esta bestia y de todas las bestias que han sido profetizadas en tu palabra, Abacadosh, será detenido por el príncipe de la paz, por el rey de Israel, por Immanuel, por Dios con nosotros, por Yeshua HaMashiach mismo, al cual esperamos y anhelamos. Abacadosh, seguimos, Abacadosh, viviendo la gran comisión, predicando el arrepentimiento, Abacadosh, a través del sacrificio de la muerte de Yeshua, de la obra de Yeshua, hecha en el madero, hecha en la cruz, para todas las naciones. Esta bendición que viene de Israel, para todas las naciones de la tierra, para todas las familias de la tierra. Abacadosh, seguimos anunciando este mensaje, seguimos proclamando este mensaje, Abacadosh, y el cumplimiento de esta gran promesa, de esta gran profecía, del pronto regreso, del pronto retorno de Yeshua HaMashiach a esta tierra. Te damos gracias, Abacadosh, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y maravilloso
de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Nos despedimos de esta transmisión, quienes están conectados, y les decimos Shavua Tov, buena semana en el nombre de Yeshua HaMashiach.